Víctor Molosnik fue quien entonces era subdirector del organismo de investigaciones, allá por promediando el 2020, descubre, se entera esa noticia de hechos irregulares dentro del organismo y denuncia estos actos y como es la piedra fundacional, como es el primer mojón de esta investigación que tuvo un capítulo relevante ayer, queríamos preguntarte, Víctor, cómo comenzó toda esta historia, por lo menos esa que te tuvo como protagonista en aquel primer momento. Sí, bueno, mira, yo en ese momento me desempeñaba como subdirector del organismo de investigaciones. En realidad es el mismo cargo que tengo en este momento. Y había regresado al organismo de investigaciones en su cargo de ministro de Justicia, el doctor Saín. Digamos, había retomado el cargo de director del organismo de investigaciones. Era en ese momento mi superior inmediato. Me contacta una ex funcionaria del Ministerio de Seguridad, digamos, una ex funcionaria del equipo de Marcelo Saín. Me contacta y ella me manifiesta justamente con el fin de contarme algunas de estas irregularidades que ella conocía. Me dice también que no solamente me lo puede contar, fundamentalmente todo este tipo de actividades de inteligencia ilegal, sino que tenía pruebas de ello. Me relata las pruebas, algunas de las pruebas que tenía, que ella tenía en dispositivos digitales en su poder. Pero bueno, lo que me manifiesta en ese momento es un gran temor, sobre todo un gran temor en cuanto a la figura del doctor Saín. Digamos, me manifiesta bueno, que ella tenía miedo incluso por su vida, que tenía, digamos, interés en aportar todo esto a la justicia, pero que tenía mucho miedo en denunciarlo, digamos, en aparecer como la denunciante. Bueno, yo en ese momento lo que le manifiesto, le digo, mirá, en ese sentido quédate tranquila, porque con todo lo que me acabas de contar, yo soy funcionario público, así que me acabas de poner ante la obligación de hacer la denuncia. Yo no tengo más remedio, después de haber escuchado todo lo que me relataste, de hacer la denuncia. Así fue que al otro día formulé la denuncia ante la Fiscalía Regional, de la Fiscalía Regional 1, con cabecera en la ciudad de Santa Fe. Y así comenzó esta causa. Primero me citan como denunciante para ratificar la denuncia, para relatar un poco en qué basaba esa denuncia. Inmediatamente ese mismo día o el otro día, no lo recuerdo, la citan a esta exfuncionaria que aporta, más allá de su propia testimonial, aporta el material que tenía digital, un disco rígido de una computadora en la que tenía algún material guardado. Y en virtud de esto es que los fiscales comienzan en forma un poco más vigorosa la investigación, incluso ya empezando a citar como testigos a algunas de las personas, a algunos de los empleados que habían participado en este tipo de actividades, que habían recibido este tipo de órdenes, pero también otro tipo de investigaciones que fue empezar a oficiar, a solicitar información a todas las bases de datos que, de acuerdo a lo que contaban estos primeros testigos, eran utilizadas para armar los informes de inteligencia ilegal. Ahí, 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 te, Bueno, ahí, ahí así. te- ahí te propongo una pausa, Víctor. El organismo de investigaciones, más allá que creo que la gente que sigue este programa está bastante enterada de qué es, por ahí hay alguien que no, es un organismo técnico del que disponen los fiscales para llevar adelante pesquisas, algunas pesquisas más complejas, otras menos complejas. Esas pesquisas tienen que estar bajo el paraguas de un legajo fiscal, de un expediente con una autorización de un fiscal y de un juez. Lo que pasaba acá, me parece que esto es lo que querés decir, lo explicaste bastante bien, es que la primera referencia que te hacen es que hay un pedido en ese momento de las autoridades del organismo, Saín, Débora Coticini y compañía, requiriendo una serie de acciones ilegales, entre ellas perfilamientos, entre ellas generación de carpetas, de perfiles, como se decía.
¿Esto cuánto duró en el tiempo, digamos, este tipo de conducta? Mira, de acuerdo a lo que pudieron relevar los fiscales y ya en forma me parece muy contundente pudieron imputar ayer, esto comenzó prácticamente desde el día 1 que comenzó la gestión del doctor Saín al frente de la cartera del Ministerio de Seguridad. O sea, tan temprano como en diciembre del 2019, a los pocos días de haber asumido, ya comenzó esta actividad de inteligencia ilegal. Y duró, te diría que hasta el último día en que estuvieron en funciones en el Ministerio de Seguridad, parte del equipo que él había construido como ministro, parte de los funcionarios que, si bien él había renunciado como ministro, seguían en funciones bajo la órbita del ministro Elaña. Ujú. Te hago una pregunta que es Incluso, sí, incluso Héctor, fíjate la gravedad de lo que pusieron ayer los fiscales. Estos funcionarios del Ministerio de Seguridad perfilaron, armaron carpetas de inteligencia ilegal del propio ministro Elaña, del cual dependían. Es una cosa inaudita. sí, 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 sí. Te hago esta pregunta que es muy básica, pero también quiero que quede bastante claro. No hay forma de llevar adelante eh, una investigación en base a fuentes abiertas, cerradas, públicas, privadas, sobre una persona si no se tiene una autorización judicial. No hay una endija que permita al funcionario hacerlo porque dice, no, tengo la sospecha que, no sé, Pepito está en algo turbio, y lo perfilo a Pepito, y en todo caso, si le encuentro algo turbio, lo judicializo. Eso no puede ser un mecanismo de defensa frente al reproche penal que los fiscales ayer le hicieron a este grupo de personas. No, mira, yo te diría, a ver, en dos conceptos más o menos técnicos, espero a ver si puedo ser claro. El primero es que la Ley Nacional de Inteligencia prohíbe expresamente que el Estado, en cualquiera de sus niveles, reúna información de cualquier ciudadano, salvo por dos cuestiones. Y no importa la fuente, ¿no? Porque yo he escuchado mucho en algunas de las defensas de que, bueno, había fuentes abiertas, fuentes públicas, se googleó, cualquiera puede googlear. Aquí la Ley Nacional de Inteligencia es muy clara. El Estado no puede recopilar información de ciudadanos si no es en virtud de dos razones. Una orden judicial que así lo autorice, o bien cuestiones de seguridad nacional, que en general van a ser tratadas por los organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas o por la propia AFI. Salvo esas dos causas, cuestiones de seguridad nacional o orden judicial, está expresamente prohibido para el Estado recopilar información de los ciudadanos. Vos, Héctor Galeano, periodista, ¿querés hacer una investigación periodística? ¿O vos sos el apoderado de una mutual que quiere evaluar si a una persona le presta plata o no? Bueno, esas razones, digamos, las razones que puede haber en el mundo privado, no hay problema. Ahí la ley no dice nada. Ahora, si vos sos el Estado, no podés, está expresamente prohibido recopilar información de los ciudadanos. Digamos, es una protección, podemos decir muy estricta, muy fuerte, la que la ley establece sobre la vida privada de los ciudadanos de a pie. Pero bueno, es así la ley, no les gustará, habrá que modificarla, pero es la ley vigente. Todo lo que está fuera de esto es ilegal. Pero además, te voy a agregar una cuestión más. He escuchado también que decían que alguna de estas carpetas o informes se hacían en el marco de una política de control del delito. Política de control del delito que pueda llevar a cargo el poder. Acá hay una confusión, me parece, también de las facultades que tiene cada uno de los poderes del Estado. En la provincia de Santa Fe, por el ordenamiento
constitucional y legal que nos hemos dado en esta provincia, en otras provincias podrá ser diferente. La potestad de investigar la política de persecución penal está en manos del Poder Judicial, en cabeza del Ministerio Público de la Acusación, no del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo puede llevar adelante otro tipo de políticas de control del delito, que no tienen que ver con la política de persecución penal. El Poder Ejecutivo lo que puede hacer es planificar patrullajes, hacer análisis criminal, mapeando el delito, ¿no? ¿Qué sé yo? En qué barrios de Santa Fe y a qué hora se roba, en qué barrios de Santa Fe y a qué hora se cometen homicidios. Eso es análisis criminal, ¿no? Cuando no aparecen datos con nombre y apellido de ciudadanos, sino que lo que vos haces es analizar volúmenes de datos en forma anónima. Ahora, cuando lo que ya se trata es de investigar datos personales de un ciudadano, o sea, ya estamos en el campo de la investigación criminal, no del análisis criminal. En nuestro ordenamiento constitucional y legal en la provincia de Santa Fe, eso no lo puede hacer de ninguna manera el Poder Ejecutivo. Está solo en cabeza del Poder Judicial. De nuevo, no nos gusta. Puede ser que en otras provincias, por ejemplo, el jefe de los fiscales sea un funcionario del Poder Ejecutivo, ¿no? Por ejemplo, ese es el modelo mexicano, ese es el modelo en algunos estados de Estados Unidos. Bueno, el modelo en Santa Fe no es así. Sí, sí. Desgraciadamente. Sí. O para bien, no sé. Es el modelo que elegimos. Víctor, me quiero hacerte una última pregunta. Yo sé que esto da para más, pero tengo que introducir otros informes de acá a las 10 de la noche. Te quiero preguntar sobre una funcionaria que es Débora Cotticini, que estaba a cargo del área de inteligencia criminal del organismo de investigaciones Zona Sur. Mañana, de hecho, va a ser el día D para Cotticini porque se va a resolver la sanción administrativa contra ella en una audiencia en tribunales en Santa Fe a las 14 horas. También ahí tuviste una intervención en un primer momento. ¿Qué pasó con esta funcionaria y cómo comienza a conocerse? Bueno, que tenía un rol en donde la violación del secreto era bastante frecuente. Si me lo podés contar sucintamente. Yo tuve una primera intervención que luego quedó en la nada, pero que me parece que fue muy reveladora de lo que luego sucedió. A mí, en este momento, estando yo en mi oficina, me vienen a comentar, primero un día lunes, que había una serie de empleados, ella estaba de licencia, me vienen a comentar que había una serie de empleados de confianza de Cotticini que estaban literalmente vaciando la oficina, o sea, destruyendo todo el material de su oficina. Yo la verdad que no di crédito porque, bueno, estoy acostumbrado al trabajo en la función pública que se nutre mucho de chimentos, me pareció inaudito. Pero el miércoles me dicen, le están formateando la computadora también a Cotticini los mismos empleados. Bueno, ya cuando me dicen eso, digo, bueno, si el río suena, agua trae, ¿no? Fui a comprobarlo y efectivamente comprobé que no solamente que estaba la computadora formateada, sino que una oficina que rebalsaba de papeles, estaba absolutamente vacía. O sea que también era cierto esto de que había destruido absolutamente toda la información que estaba dentro de esa oficina. Bueno, eso quedó en la nada porque finalmente no se pudo recuperar la información de esa computadora. Ahí tuve un cruce bastante complejo con el doctor Saín, que estaba en funciones y que, bueno, me impidió también en ese momento el secuestro de la computadora, en malos términos, obviamente, en términos patoteros, como este personaje se conduce por la vida. Y lo que sucedió es que posteriormente 2 empleados comparecieron ante la auditoría a presentar, sí, pruebas muy contundentes contra esta funcionaria en cuanto a filtrar información al Poder Ejecutivo y también en cuanto a ocultar información a sus superiores, en este caso a mí. Una investigación donde dio órdenes expresas a los empleados del organismo de investigaciones que no me compartan la información.
Pero bueno, estuvo esta primera intervención que si bien quedó en la nada, te diría que fue bastante reveladora por lo que pasó en los meses posteriores. Víctor Moresnik, gracias por tu tiempo y bueno, por relatarnos sucintamente, como decíamos antes, cómo comenzó esto, cuál fue la génesis. Fue hace tiempo, pero bueno, tuvo un primer momento, un funcionario que hace esa noticia, como en tu caso, de posibles hechos delictivos, que no se hace el sonso, que hace la denuncia, y después se van plegando otros funcionarios que a pesar de las circunstancias para nada fáciles de denunciar, lo fueron haciendo, fueron aportando su información y bueno, después transformando ese legajo en algo mucho más importante. Muchas gracias por tu tiempo y por tu, bueno, por tu aporte en este sentido, Víctor. Bueno, no, por favor, Héctor, a disposición. Chao. Saludos a tu audiencia.